Bueno, pues yo creo que lo más destacable del partido para nosotros, la valoración más positiva es el resultado. Lo que veníamos buscando, un resultado que nos permitiese seguir luchando y peleando por conseguir el objetivo de entrar en los playoffs y realmente lo que veo de aquí. Además, nos ha permitido vivir la segunda parte con más tranquilidad, porque salimos bien, salimos metidos en el partido, nos hemos encontrado una Extremadura que no ha perdido la cara, no hacía honor a la clasificación y adelantando pronto nos dio esa confianza porque realmente nos la arrebató el empate y hemos seguido creyendo en nuestro estilo de juego y en dos contras muy rápidas, aprovechando las transiciones de defensa-ataque propia de nuestro estilo de juego, pues nos ha permitido darnos la confianza plena en el resultado y lo que hemos ido manejando de aquí hasta el final del partido. ¿Cómo está el equipo? ¿A nuestro o a la tuyo? Bien, quizás lo más importante de esos últimos partidos es manejar los estados de ansiedad, en el que pasen los minutos y la necesidad de que tenga un resultado favorable y además un resultado favorable de victoria no deje que amenaza, que deje que tomen decisiones, que se tomen decisiones correctas y que se puedan manejar los partidos. Sobre el empate, no queremos ganar los partidos en el minuto 1. Yo creo que eso el equipo lo iremos dando como vaya avanzando el partido. Quizás los primeros 10-15 minutos el equipo pensaba que ya antes de salir íbamos ganando, y luego ya yo entendiendo bien cómo manejar el partido y hemos llevado a un puerto. ¿Y cómo valoras tú la actuación de la Extremadura? ¿Cómo ves este equipo? ¿Es injusto que baje? Bueno, realmente yo no me he enfrentado a todos los equipos de la categoría, no he tenido la opción, pero sí es verdad que la calidad individual de sus jugadores, nosotros veníamos con muchas reservas y sin ninguna confianza porque entendíamos que es un equipo con muchísimos recursos, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, y que vamos a tener que trabajar eso mucho. No hemos hecho caso a la clasificación a la hora de ganar y a la hora de terminar el partido. Pero el segundo y tercer gol no han dado muestra de eso, ¿no? Pero también es normal, o sea, cuando un equipo está abajo lo tiene que tener para estar en ese puesto de clasificación. A lo mejor los romances defensivos ahí donde más ha fallado el equipo de Extremadura, pero bueno, el equipo tampoco ha perdido la cara en ningún momento, incluso la segunda parte, cuando tras el marcador, el equipo ha creído y ha generado ocasiones de gol, o por lo menos ha procurado hacer.